Hola, ¿qué tal amigos? Hoy le traigo el siguiente relato que nos compartieron. Si tienen una historia compártamela en Maunir, Moralma, MX. Todo esto se origina en tiempos pasado. A mi familia peleó en la revolución. Mi tatarabuelo fue el único que sobrevivió. Le mataron a sus hermanos, a sus primos. Sus padres dicen que por esa razón él mismo Emiliano Zapata en persona le dio los terrenos que habían trabajado toda su vida. Ahora no seguiría trabajando, pero por fin para él, para su familia, para los suyos, se habían dividido entre los campesinos, pero lo habían elegido a él para representarlos por su heroica forma de luchar aun cuando ya lo habías perdido todo. Sin embargo, había un inconveniente en esos terrenos, algo que era difícil de explicar. Los antiguos dueños de esas tierras que abarcaban desde los campos de siembra hasta la montaña tenían protección. Claro, tenían hombres armados que les ayudaban a controlar a los trabajadores, pero también tenían la protección de una mujer, de una bruja que atemorizaba los corazones de los trabajadores más que cualquier amenaza de violencia. No era raro en el lugar que de vez en cuando algún niño o mujeres muy jóvenes desaparecieran, y aunque los campesinos le exigían protección al patrón, se supone que esas almas eran pagos a la mujer de la montaña por sus servicios. Las tierras ahora eran para las personas que habían sudado y sangrado en ellas por décadas, pero había algo más, esa criatura en la montaña que nadie había visto, pero de la que se contaban historias que todos habían escuchado al crecer. Se cuenta que entonces un grupo de hombres subieron en su búsqueda y encontraron en efecto una casa habitada por una mujer mayor que habló con ellos, los convenció de que no había ninguna bruja, solo ella les pidió que la dejaran vivir allí en paz, y ellos, luego de discutirlo un buen rato, aceptaron. La mujer, agradecida, les ofreció algo de comer antes de que bajaran la montaña, pero solo uno de los hombres aceptó. Era el más pobre de todos y no había tenido una comida decente en días. Bajaron la montaña y pasaron entonces unas semanas, y una madrugada llegaron las noticias que se corrieron como pólvora por todo el pueblo. Uno de aquellos hombres que había subido a buscar la bruja había perdido a razón. Había tomado a uno de sus hijos, el más pequeño, y había partido hacia la montaña con él. Su esposo intentó detenerlo, sus hijos mayores también, pero fue inútil. Los golpea a todos de forma brutal y se perdió entre la oscuridad de la noche. Fue aquel hombre que había aceptado la oferta de la mujer, su comida, y no volvió a bajar. Tampoco hubo señal del pequeño. Los hombres del lugar volvieron a subir, esta vez dispuestos a deshacerse de esa mujer para siempre, pero no lograron encontrar ya la casita. Buscaron metro por metro en la zona en donde la habían visto por última vez, pero no hubo señales de ella. Tuvieron la suerte de que un batallón del ejército de Zapata regresaba a sus tierras luego de haber ido a la capital. Pidieron ayuda, la obtuvieron. Cientos de hombres bien armados subieron entonces en busca de aquella aliada de los hacendados y terminaron por encontrar su guarida, y la mujer bajó a toda prisa la montaña. Dicen que como un animal, los soldados, ya curtidos en el horror de la guerra con puntería muy afinada, lograron herirlo en repetidas ocasiones, pero no pudieron detenerla. Cuentan que unos campesinos, al terminar su jornada, la vieron pasar herida y la siguieron. Cuando la acorralaron, una anciana les dijo que no podrían matarla, no, al menos sin condenarse también cada uno de ellos para siempre. Así que la atraparon y la lanzaron a un pozo, lo taparon, la atraparon allí para siempre, sabiendo que será imposible matarla y el pozo se clausuraría a partir de ese momento. Sin embargo, aunque intentaron esconderlo, se decía que los gritos de la mujer, a veces maldiciendo, a veces suplicando, a veces haciéndose pasar por una niña accidentada, seguían saliendo del pozo, retumbando en toda la zona, incluso años después. Al menos esa era la leyenda que se juntaba en el pueblo. Pero mi historia no es esa leyenda de hace 100 años. Mi historia sucede en la actualidad.
Yo no conocí a mis abuelos, así que no tengo ningún cariño especial por el rancho, aunque mi familia le debe estas tierras no haber pasado pobreza y los estudios de todos mis tíos. Las tierras tienen que trabajar, se dejan legalmente de pertenecer a nosotros, así que siempre temporadas en las que le toca ir a mi papá, y cuando tuvimos la edad empezó a llevarnos a mi hermano y a mí también, para que supiéramos cómo era trabajar en el campo como él, pero para mí la verdad siempre fue una carga, demasiado trabajo, me daba una flojera terrible cada que teníamos que hacerlo. De hecho, él era tan solo unos cuantos años más grande que el mayor de mis primos. El yoga, bien palabras de todos, era como un genio, así lo describían, un genio que, estando por terminar la prepa a los 15 años, decidió irse por su cuenta a estudiar a una ciudad del norte, desde la cual escribió algunas veces, pero sin volver. Incluso de alguna forma había construido la casa del árbol, la única cosa que me gustaba de estar en el rancho, y es que era una casita perfectamente bien hecha, maciza, en un árbol no muy lejos de la casa grande, muy en alto, mucho más alto que el segundo piso de la casa. De ahí tenías una vista perfecta de toda la zona hasta llegar a la montaña, y de las copas de los árboles vistas desde arriba. Era simplemente espectacular, y había tenido el cuidado de construirla en el árbol más alto de todo lugar. Hasta que cumplíamos más de 10 años nos dejaron subir a la casita porque era realmente peligroso hacerlo. Un paso en falso al subir y podrías terminar en el piso desde una altura que difícilmente podría sobrevivir. Ni siquiera había fotos del yoga vi, pero les recordábamos por la casa, y encima era una figura que nos causaba mucha intriga. Todos los primos que no alcanzamos a conocerlo antes de que se fuera. Yo tenía unos 14 años cuando volvió una tarde de domingo en la que por casualidad estaban casi todos los tíos en el rancho. Yo estaba en la casita del árbol como siempre que no tenía que trabajar, cuando escuché que un carro se acercó, un taxi, luego bajó a alguien. Segundos después, algunas de mis tías comenzaron a gritar. Escuché un relajo. Yo estaba con un primo de mi edad allá arriba, y los dos bajamos muy confundidos, sin saber lo que ocurría, pero entonces nos dimos cuenta de que los gritos eran de felicidad. Regresó su tío, nos dijo el papá muy emocionado, y nosotros no alcanzábamos a verlo pues se haya cubierto por los brazos de sus hermanas. Cuando por fin nos soltaron pudimos verlo por fin. Sí, se veía mucho más joven que los demás, pero debía pesar apenas 60 o 65 kilos. Se veía muy delgado, como si estuviera enfermo, pero no lo estaba, no realmente. Tenían problemas de drogas, las había consumido durante todo el tiempo que estuvo lejos de casa. Los últimos 2 años, de hecho, sin decirle a nadie, lo había pasado en la cárcel. Se dedicaba a hacer fraudes a empresarios para mantener una vida de lujos que llevaba, pero al final lo descubrieron. De alguna forma, como siempre, se salió con la suya y consiguió una condena reducida, y con tantos enemigos como se había hecho, lo más listo era regresar a casa, pero, porque se había ido, fue hasta el día siguiente, en la tarde, que tuvimos oportunidad de hablar con él. Comité o Gaby. Nos sorprendimos cuando subimos y nos lo encontramos en la casita del árbol con una botella de vodka cuando subimos esta tarde. Así que ustedes ahora usan mi casita, nos dijo sonriendo. Está bien, pueden quedarse con ella, pero les tengo que explicar. Ustedes creen en las brujas. Siéntense. Cuando nos sentamos todos alrededor nos contó la leyenda con la que inicié este relato, leyenda que conocíamos al menos en detalles, de forma muy superficial, pero que nunca habíamos escuchado con esa claridad menos clara de voz de alguien que estaba convencido de que era completamente real. Vengan, tienen que ver algo. Levantó una tabla del techo, una que nunca habíamos tratado de que estuviera floja. Subió, lo hicimos nosotros detrás, quizá hacer por la seguridad que nos daban las paredes, pero ya en el techo, ya sin ramas alrededor,
Nunca habíamos sentido lo alto que estaba en realidad esa casita. Yo me comencé a marear, a sentir que en cualquier momento me iba a caer. Así que me senté y me quedé ahí en el centro de la casita. Esta casa está hecha aquí por algo. Aquí es donde tienen que buscar. Nos señaló un círculo estallado en la madera. Dentro del círculo había una flecha. Miramos hacia donde esa flecha apuntada. Hay muchos árboles ahorita, dijo, pero en cualquier momento se va a alcanzar a ver. Se supone que en otoño, cuando él la construyó, cuando los árboles pierden sus hojas, la flecha deja ver exactamente el punto donde está aquel pozo, el pozo donde seguía atrapada la bruja. Mi tío continuó, la primera vez que lo vi fue desde aquí, un día que me subí a el árbol. Yo viví aquí toda mi vida y nunca me lo encontré y caminé por todas partes. Pude verlo hasta que lo sexta desde aquí, desde arriba. No me crean si quieren, pero no todos lo van a ver. Sus papás les van a decir que el pozo no existe. Ya lo mejor eso está bien. Si puedes ver el pozo, también la puedes escuchar. Puedes escuchar que te habla por las noches, y si la puedes escuchar, te va a ser imposible vivir aquí. Por eso te fuiste, le pregunté. La pregunta es cuánto voy a poder aguantar aquí, me dijo sonriendo, y en ese momento por alguna razón lo sentía realmente como mi familia. Sentí que por fin encontraba a alguien de verdad cercana a mí. Creo que lo sentimos varios, pues mi tío se volvió el centro de atención para los primos. No nos cansábamos de escuchar sus historias, las de pequeño y en el lugar, de todo lo que vivió fuera del pueblo, cuando decidió irse, pero sí también nos reuníamos para escucharlo hablar más sobre la bruja en el pozo. Una vez ya me aguanté, nos dijo. Estábamos niños como 8 y me asomé al pozo para aventarle piedras y gritarle que ya se callara. Parecía que estaba seco, al menos no se alcanzaba a ver, y nadie lo usaba desde que yo recuerdo. Pero esa vez, cuando menté la piedra, escuché agua al final, pero después de varios segundos de haberla lanzado, estaba muy hondo. Cuando escuchas a la bruja, escuchas la voz con eco como si saliera de ahí, pero lo escuchas en los árboles, en las ramas, como si ellos fueran rebotando el sonido. Pero siempre que me acercaba al pozo, dejaba de escucharla. Yo pensaba que a lo mejor estaba muerta, que lo que estaba allí era solo su cuerpo, pero era el espíritu lo que se había quedado atrapado, y era solo a través de él y con los árboles que se podía escuchar. Espero que nunca tengan que hacer lo que nunca tengan que escuchar la voz de la bruja que arrastra el viento entre las ramas. Guardó un momento de silencio, pensativo, y luego continuó. Aquí ya ves, le tiré una piedra, le grité que se callara, y escuché que cayó en el agua al final. Estaba muy hondo, mucho más de lo que imaginaba. Y su otra pausa, y nosotros le escuchábamos con mucha atención, la misma atención a los silencios, que a cada palabra, cada silencio parecía también ser significativo. Entonces escuché algo ahí abajo, dijo, algo que se movía en el agua. No alcanzaba a ver la luz y perdía unos cuantos metros de profundidad, pero la escuché muy claro. Si me fui corriendo, le dije a mis hermanos, y me mandaron al como siempre. Nadie me creyó, pero entonces vino lo peor. Empecé a escuchar la voz de la bruja, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Me decía que ya casi se podía salir. Yo tenía muchas pesadillas todas las noches. La veía a punto de salir, se veía sus manos asomarse por el borde del pozo. Fue cuando empecé a construir la casita, en el árbol justo ahí, justo desde donde vi el pozo por primera vez, justo desde donde podría vigilarla. Desde entonces no me sentía tranquilo. Sí, no me dormía allí. En mis sueños la había visto saliendo y yendo a buscarme a la casa, recorriendo los alrededores, asomándose por las ventanas. Yo era el único que podía escuchar, así que era obvio que iba por mí. Pero en la casita del árbol me sentía tranquilo, me sentía seguro. Al menos iba a darme cuenta de cuando estuviera afuera, de cuando se saliera. Podría haber el pozo y la casa. Si la bruja se salía, esa era mi única posibilidad de escapar. A veces le dejaba de escuchar por temporadas.
A veces, hasta pasaban semanas en que vivía como una persona normal sin morirme de miedo cada que me mandaban a dormir. Bueno amigos, esta es la primer parte de La Bruja en el Pozo. No se pierdan video todos los lunes, miércoles y viernes. Si les gustó denle me gusta, compartan el video y suscríbanse. Este es el segundo video.